Francisco Vidalquera, soy abogado, especialista en Derecho Tributario de la UBA, y agradezco a la editorial de Repar la invitación que me hizo para comentar estas jurisprudencias relevantes en materia de tributos locales. La jurisprudencia que elegí para comentar en esta oportunidad es de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y sirve para tener en cuenta porque es aplicable los criterios en muchos otros casos concretos que se están discutiendo. Es del 14 de diciembre del 2022 de la Suprema Corte de la Provincia, como dije, Arba contra Toledo en el marco de una ejecución fiscal, en donde se discutieron dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la prescripción de los tributos locales, si se aplica el Código Civil o se aplica el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que el periodo discutido o involucrado era el año 98. Y por el otro lado, el tema de la responsabilidad solidaria que establece la Provincia de Buenos Aires en su Código Fiscal, directa, sin beneficio de exclusión y división, versus la Ley General de Sociedades, que habla de la responsabilidad de los directores de sociedades, pero siempre y cuando actúen con culpa o dolo. Analizando el fallo con un sentido práctico para ver cuáles son los fundamentos interesantes, podemos decir por un lado que la Corte vuelve a ratificar que en el periodo que estuvo vigente el Código Civil se aplica para la prescripción de los tributos locales y no se aplica el Código Fiscal. Y en el caso eran los periodos 98, la demanda, el reclamo transitó en el Tribunal Fiscal y Arba, cuando inició la demanda, había vencido el plazo, lo inició en el 2011, aplicando las normas del Código Civil. Y en concreto, lo que dice la Suprema Corte en la mayoría de sus votos de los ministros es que se aplica el Código Civil en el periodo que estuvo vigente, o sea, hasta agosto de 2015, que entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación. Se aplica íntegramente las cláusulas de suspensión, interrupción, forma de cómputo, y lo importante de este fallo es que la Corte lo aplica de oficio. En la defensa, en la ejecución, no se había planteado la prescripción y la Corte, al analizar el reclamo, las condiciones y la forma en que se había ejecutado, decide que estaba prescripto por aplicación básicamente de dos fallos de la Corte, un fallo viejo del 2003 Filcrosa y uno más nuevo del 2019 Volkswagen contra Provincia de Misiones, con lo cual está el tema cerrado en ese punto. El otro aspecto que se analiza es el tema de la responsabilidad solidaria de los directores de las sociedades en la Provincia de Buenos Aires. Como sabemos, o como se sabe, el Código Fiscal establece una responsabilidad solidaria directa por las deudas de las empresas de los directores, y en este caso la Corte vuelve a confirmar que es inconstitucional esa responsabilidad solidaria y directa por ser contraria a la Ley General de Sociedades Comerciales. La Ley General de Sociedades Comerciales establece la responsabilidad de los directores frente a terceros, lo que incluye los fiscos, siempre y cuando actúen con dolo o culpa grave. Y lo que dice la Corte es que la norma del Código Fiscal que establece una responsabilidad solidaria, directa y junto a la sociedad es inconstitucional. En este caso sí se había pedido la inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria y la Suprema Corte de la provincia lo confirma. Es decir, no se puede reclamar, según este fallo, a los directores en forma directa porque es inconstitucional ser contraria a la Ley General de Sociedades. Con lo cual, este fallo, que los invito a leer, porque tiene otros aspectos, resumí algunos aspectos, pero tiene otras cuestiones que son muy interesantes, dispone y confirma que se aplica la prescripción, el Código Civil en los periodos que estuvo vigente para todos los tributos provinciales, y también vuelve a transitar el tema de la responsabilidad solidaria y su inconstitucionalidad, aspecto que, si bien es un fallo de la Suprema Corte de la provincia, es un tema que es analizable en casi todas las jurisdicciones del país que tienen o conservan la responsabilidad solidaria. Lo que no transita este fallo por los periodos involucrados es si después del dictado del Código Civil y Comercial en el año 2015 se aplica ese código o se aplica el Código Civil. Pero es un fallo muy importante en materia de tributos locales que debe ser tenido en cuenta porque confirma
las defensas de la responsabilidad solidaria del tema de la prescripción, y hay infinidad de casos en los cuales se están discutiendo cuestiones similares, e incluso todavía en inspecciones la provincia de Buenos Aires intenta extender esa responsabilidad solidaria. Estos son los hechos del caso, la jurisprudencia condensada, y los invito, insisto, a leer la misma en extenso.